Un vizconde para una solterona. Saga Solteronas 6 por Olympia Russell. Capítulo 9. Como Archie había estado tan ocupado con la investigación y búsqueda de la autora, no había parado casi en casa y cuando lo había hecho, se había mantenido encerrado en su despacho. Por eso, durante la primera semana que Matilde estuvo en el palacio, no coincidieron ni una sola vez. Sí había estado informado de todo, tanto por parte de su hija durante el desayuno en el que coincidían, como por parte de la señora Rubish, el ama de llaves. Gracias a ellas, se había enterado de que la nueva institutriz se había instalado en la habitación que anteriormente habían utilizado Mademoiselle Dupont y el resto de institutrices que habían pasado por la casa, una habitación pequeña en la zona de los criados, es decir, un ala opuesta a la zona por la que él se movía. Con Mademoiselle Dupont había coincidido bastante, para su desagrado, porque se había portado de manera bastante descarada y había acampado a sus anchas por todo el edificio, no limitándose a las zonas comunes del jardín y la biblioteca, que era lo correcto en una institutriz. Al parecer, aquella nueva señorita Clark era una institutriz discreta, algo que le agradaba mucho más. Por suerte, aquel tema parecía ir viento en popa. Veía contenta a Georgia, que en los desayunos que habían compartido no había hecho más que parlotear sobre lo maravillosa que era la nueva institutriz, y con eso le bastaba. Conociendo a su hija, suponía que la tregua duraría poco, pero agradecía tenerla. Y finalmente, una mañana de la segunda semana que la nueva institutriz estaba entre ellos, se topó con ella. Bueno, en realidad con ella y con Georgia, que fue quien tomó la voz cantante cuando se cruzaron en la zona común del primer piso. Papá, te presento a la señorita Clark. Creo que aún no se han conocido, ¿verdad? Sabía perfectamente que no, pero su hija sacó su exquisita educación y no le dejó en evidencia por su dejadez a la hora de contratar y conocer a una nueva empleada, algo que él agradeció. Así es, Georgia, es cierto, no nos conocemos, he estado muy ocupado, respondió él, continuando con el disimulo y la exquisita educación. Encantado de conocerla, señorita Clark. Terminó con una sonrisa encantadora y una leve inclinación de su cabeza, el saludo perfecto, un poco más efusivo de lo normal para una nueva criada, pero no tanto como el que habría realizado ante una dama de la alta sociedad. Ella, sin embargo, reaccionó de manera excesivamente modesta. Bueno, de hecho, al principio no reaccionó y estuvo a punto de convertir un momento banal y rutinario en algo incómodo. Por suerte, fueron unos pocos segundos nada más. Enseguida pareció reponerse de lo que fuera que le había ocurrido, sacó una sonrisa tímida y leve y contestó, ella sí, inclinando su cabeza más de lo adecuado y quedando un poco servil. Encantada, señor vizconde. A Archie le sorprendió su voz, agradable e inesperadamente bonita, un poco grave, pero dulce y aterciopelada. Pero la sorpresa le duró un instante nada más. Aquella mujer era exactamente tal y como Henry McNugget la había descrito en su informe, anódina, aburrida y vulgar, la institutriz perfecta, vamos. En cuanto se acabaron los saludos, Archie se despidió de las dos mujeres, que al parecer se dirigían hacia la biblioteca con un «hasta luego» educado, y pensó tan solo durante 10 segundos en el encuentro antes de volver a centrarse en el tema que le absorbía esos días, la escritora descarada. Pero durante esos 10 segundos pensó dos cosas. Primero, que era un golpe de suerte la tregua que le había traído aquella anodina de la señorita Clark, gracias a que estaba entreteniendo a su hija hasta el próximo escándalo que, no tenía ninguna duda, pronto volvería a montar. Y segundo, que no le había gustado nada, pero nada, el tocado que llevaba la susodicha señorita Clark, un gorro de tela oscura, demasiado grande, que tapaba totalmente su cabello y le hacía parecer una monja. Y él no quería monjas dentro de su palacio. Justo en ese momento pasaba por su lado la señora Rubish, así que aprovechó para decirle que le transmitiera a la nueva institutriz que no quería gorros dentro del palacio. La señora Rubish recibió el recado sin alterarse ni ver nada extraño y él se olvidó del asunto y de la nueva institutriz inmediatamente.